Tom Hanks, la estrella de Forrest Gump, el hombre que durante décadas ha sido el rostro de la bondad en pantalla. Por otro lado, Diddy, el magnate de la música, conocido por su éxito y su vida lujosa, pero que se oculta detrás de la imagen perfecta de estas figuras públicas. ¿Hay secretos oscuros que el público no ha visto? ¿Es posible que estos íconos de Hollywood estén más cerca de los rincones más sombríos de la industria de lo que imaginamos? Hoy vamos a explorar la conexión entre Tom Hanks, Ceferino Epistenio y su inquietante huida después del arresto de Diddy. ¿Son estas solo teorías sin fundamento o podríamos estar ante una verdad oscura que no quieren que sepamos? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy vamos a hablar de Tom Hanks. Un poquito de lo que te voy a contar, posiblemente ya lo sabés si estabas metido en internet al principio de la pandemia. Tom Hanks fue un nombre del que se habló muchísimo cuando empezó el COVID y todo eso, tanto porque, bueno, fue una de las primeras celebridades, por no decir la primera de renombre que le pegó el bicho sino por otras tantas cosas que salieron a la luz. La imagen pública de Tom Hanks ha sido cuidadosamente construida a lo largo de los años y es comprensible que la mayoría del público lo vea como el hombre perfecto de Hollywood. You get this reputation, which I'm sure bedevils you, but you're such a nice guy. And I spent a lot of time with you, more than you've wanted. You are a very nice fellow. Pero en los últimos años, ciertas tensiones empezaron a salir a la luz, especialmente en relación con su familia, lo que sugiere que tal vez no todo es tan perfecto como parece. La figura paterna idealizada que Hanks representa en la pantalla parece haber encontrado algunos desafíos, por decirlo de alguna manera, en su propia vida personal, en particular con su hijo, Chet Hanks. Chet, conocido por su personalidad rebelde y polémica, fue durante mucho tiempo un puntito de preocupación para la familia Hanks. Como todo hijo de famoso, desde muy joven Chet luchó con la presión de vivir a la sombra de su padre, que ya sabemos perfectamente quién es. Al crecer entonces en el foco de la fama, él mismo describió sentir que no se lo valoraba por su propio mérito, sino que siempre era etiquetado como el hijo de Tom Hanks. Esto es una obviedad, es muy difícil, es imposible e incluso le pasa a personas que terminan superando a sus padres. No importa que superes a tu padre en el mismo, digamos, rubro, por ejemplo, que estaba tu padre, no importa, seguís siendo el hijo de. Esto obviamente le creó una tensión interna, esto pasa mucho, y empezó a tener comportamientos destructivos, incluidos el abuso de sustancias y algunas acciones o apariciones públicas dudosas. Chet fue y es un personaje polémico en los medios, conocido por sus declaraciones incendiarias, el uso del lenguaje inapropiado y su búsqueda de un estilo de vida que contrasta radicalmente con la imagen total y completamente limpia de su padre. En varias ocasiones, el tipo habló sobre la presión abrumadora de ser comparado constantemente con Tom, lo que lo llevó a caer en el abuso de sustancias y adoptar un comportamiento, como bien dijimos, rebelde, que lo hizo foco de críticas en los medios. El comportamiento de Chet sacó a la luz, bueno, una pregunta: ¿cómo sería? ¿Cómo es la vida, la familia? ¿Cómo es la cosa puertas para adentro, no? En la vida de Tom Hanks. Porque como bien dijimos, Tom Hanks tiene una imagen perfecta, su familia es perfecta, pero cuando ves al hijo, el hijo no es perfecto. Por lo tanto, la familia perfecta no existe. Chet hizo públicas sus luchas, reveló que fue enviado a un campamento de rehabilitación cuando era chico por sus padres, una experiencia que describió como tortura psicológica. Según Chet, estas medidas disciplinarias extremas solo empeoraron su situación, contribuyendo mucho más a su resentimiento y a su caída en el abuso de sustancias. I honestly started thinking that they were going to keep me here 4 years. That was the worst part about all of this, is not knowing when you're leaving. It was like psychological torture. That panic that I felt my very first day, it just continued throughout this entire experience for months. The panic never subsided. The only thing I thought about every second of every day was, when am I getting out of here? Wondering what I need to do to be compliant to get out of here. Not knowing that even if you're being compliant, they're just telling your parents that you're playing a game and not getting real. So it's keeping you there longer. There's nothing you can do that is actually going to expedite your exit. El contraste entre el comportamiento público de Tom Hanks y las acciones de su hijo nos deja varias preguntas, ¿no? ¿Cómo puede el hombre que representa a personajes moralmente íntegros y compasivos en la pantalla haber sido tan incapaz de conectar con su propio hijo?
¿Qué dinámicas familiares llevaron a Chet a rechazar esta cosa de estabilidad y decencia que su padre representa? Estas preguntas obviamente abren la puerta a especulaciones sobre los verdaderos desafíos que hay detrás de esta fachada perfecta de la familia Hanks. Por cierto, ¿sabías que si te suscribís ahora mismo a este canal, Tom Hanks toca la puerta de tu casa y te deja hacerle una pregunta, solo una? Suscríbete entonces y después contame ahí abajo, comentame qué le vas a preguntar a Tom Hanks. Obviamente, a medida que Chet empezó a enfrentar más y más demonios y estos empezaron a ver públicamente, las grietas en la imagen pública de la familia Hanks se hicieron más evidentes. La lucha de Chet por salir de la sombra de su padre, su batalla contra el abuso y su comportamiento errático llamaron la atención de los medios y comenzaron a pintar una imagen diferente de la vida de la estrella de Hollywood. A ver, si bien Tom Hanks trató de mantener una imagen de apoyo y comprensión hacia su hijo, las dificultades que viene enfrentando el pibe dejaron claro que detrás de la imagen de familia perfecta, el muchacho está bastante solo. Y Chet no es el único miembro de la familia que lidia con desafíos. Hanks habló públicamente sobre los errores que cometió durante su primer matrimonio y cómo esto terminó impactando en sus hijos. I think the job as a parent, one of the things I've learned, is to try to guarantee a carefree life for your children for as long as possible. They should not be burdened with the cares of the world until they can handle them. And I felt in the course of being their divorced single guy dad that I was burdening them with cares that they didn't deserve to have to carry. Este reconocimiento nos muestra que Tom Hanks no es inmune a los conflictos familiares y que la lucha por mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal viene siendo más difícil de lo que el público por lo menos ve. ¿Por qué te cuento lo de Chet? Bueno, porque básicamente fue lo que abrió la puerta a empezar a ver un poquito más atrás de esta persona que, una vez más lo repito, se vendía como perfecta. Y todos sabemos que la perfección es inexistente. Ahora el tipo que durante décadas fue el símbolo de la bondad y todo lo bueno y cualquier cosa que parezca positiva, todo lo correcto, podría estar conectado no con un secreto, sino con una serie de secretos oscuros, pero mucho más oscuros de lo que cualquiera se animaría a imaginar. Y lo loco es que estamos hablando de uno de los nombres que menos asociaríamos con cualquiera de estas cosas. La gran pregunta es, que te hago el día de hoy, a vos, ¿por qué Tom Hanks figura en los registros de vuelo del Lolita Express? ¿Qué cosa es eso? El avión de Ceferino Epistenio. Sí, es verdad que ha habido diferentes versiones de esta lista, porque vos vas a un aeropuerto, no importa si el aeropuerto es un aeropuerto comercial o uno privado, hay una lista de toda la gente que voló, que entró, que salió, que subió a dónde, cómo, etc. Todo queda registrado. Hay algunas listas donde sale hasta Michael Jackson en ese avión, que son ficticias, pero en las listas, que al parecer son las verdaderas, figura entre cientos de celebridades Tom Hanks. Es una mera coincidencia, toda la gente se subía a ese avión porque el tipo era muy simpático y solamente volaban a lugares o a la isla de Ceferino porque había simpatía, o hay algo más detrás de eso. Dato importante, el delito por el que terminó preso Ceferino no es el único delito que cometía. Siempre recalco esto. Uno de los grandes rumores alrededor de Ceferino Epistenio es que uno de sus fuertes no era lo que lo llevó a prisión, sino que traficaba diamantes. Te lo dejo por ahí. Los registros de vuelo de Epstein se convirtieron en el epicentro del escándalo desde que su red de tráfico salió a la luz, involucrando a las personas más poderosas del mundo. Entre esos nombres, el de Tom Hanks empezó a aparecer un poco para sorpresa de todos. Varios informes afirman que Hanks voló hacia la infame isla de Ceferino, el lugar que según muchos fue testigo de encuentros secretos y muy oscuros. Ahora, ¿qué tan cierto esto? La realidad es que los detalles sobre estos vuelos todavía son bastante vagos y hasta el momento no hay información precisa sobre cuántas veces fue o el motivo real de sus viajes. Pero lo que es indiscutible es que la sola mención de su nombre dejó a todos con el culo lleno de preguntas. ¿Es posible que la estrella de Forrest Gump esté más metida en estos círculos de poder de lo que pensamos? Y el dato más importante, toda la información sobre este caso, el de Ceferino, fue borrada de un plumazo. Imagínate que Ghislaine Maxwell está presa por tráfico, esto, lo otro. ¿A quién? A un ser cliente. Ceferino Epistenio. ¿Es dudoso? No. Acá hay un nivel de
ocultamiento que pocas veces hemos visto, salvo en el caso de Diddy. Estamos a punto de ver cómo evoluciona, pero podría pasar lo mismo. Y aquí, no es Diddy, fin. Y lo que hace aún más turbio todo es que en pleno 2020, justo cuando esos rumores empezaron a tomar fuerza, Hanks decidió desactivar los comentarios de sus redes sociales. Pero no fue el único. Chrissy Teigen y Ellen DeGeneres hicieron lo mismo. ¿Casualidad? Bueno, muchos empezaron a preguntarse si estaban tratando de evitar la avalancha de preguntas incómodas sobre sus supuestas conexiones, o quizás simplemente era una manera de protegerse de la toxicidad online. Sea como sea, el timing fue bastante raro y llevó a muchos a pensar que había algo más detrás de ese bloqueo masivo de la opinión pública. Y acá viene la gran pregunta. ¿Es posible que Hanks y otras figuras de la élite de Hollywood estén tratando de desviar la atención de algo muy grande? Porque si estas teorías fueran completamente ridículas, ¿por qué no salir a desmentirlas directamente y listo? En lugar de eso, bloquear comentarios y borrar publicaciones a lo loco solo sirvió para alimentar más sospechas. Pero recién empezamos, esto no termina ahí. El único misterio no es la conexión de Hanks con Epistenio, el Lolita Express y toda esa movida. Algunos teóricos, llamémoslos investigadores o como quieras, como vos ¿cómo lo llamás? Coméntame por ahí. Sugieren que la reciente adquisición, adquirieron tanto Tom Hanks como su señora esposa, también muy conocida, Rita Wilson, que es lo que tuvieron, la nacionalidad griega. ¿Por qué necesitarían o querrían esto? Bueno, podría no ser tan inocente como parece según la gente que está en el tema. Grecia, además de ser un país muy lindo para vacacionar, tiene unas políticas de extradición muy particulares. Para muchos, este fue un movimiento que hicieron para protegerse por si llega a salir algo más a la luz y tuvieran que ir a un sitio donde no pase nada. Pero ponete cómodo que ahora vamos a entrar en la verdadera turbiedad. Esto hasta ahora es juego de niños. Acompáñame al año 2018 cuando Isaac Kappy, un actor de segunda línea, decide usar sus redes sociales para hacer denuncias que obviamente rompieron internet. Kappy acusó a varias figuras de Hollywood de estar involucradas en una red de pedo. ¿Sabés lo que estoy hablando? Una red horrenda de lo peor de lo peor. Otra vez, lo digo siempre, lo repito, perdón que sea repetitivo, pero cuando hay palabras que no digo, cosas que no digo, es porque al señor YouTube no le gusta y el video de pronto desaparece. Y entre los nombres de esta red apareció nada más ni nada menos que Tom Hanks. Tom fucking Hanks, guys. Pedophile. El mismísimo. El tipo más amable del cine, la persona perfecta. Las acusaciones, claro, fueron devastadoras. Kappy afirmó que Hanks, junto a otras personalidades como Seth Green y Steven Spielberg, formaban parte de una élite que manejaba estas redes desde las sombras. Lo más loco es que estas denuncias fueron compartidas por seguidores de algunas otras teorías que pueden tener mayor o menor credibilidad, pero básicamente esto era lo mismo que otros estaban diciendo sobre que Hollywood y la política están involucrados en rituales oscuros y cosas horribles. Y oh casualidad, se empieza a descubrir que las personas más queridas de Hollywood, bueno, terminan siendo unas personas nefastas. Estamos ahora en el caso de Diddy, pero ya han salido infinitos a la luz. ¿Quién era uno de los hombres más queridos de los Estados Unidos, de Norteamérica? Te dejo pensar 3-4 segundos. Padre de familia, el padre de familia perfecto de los años 80, Bill Cosby. ¿Y qué resultó ser Bill Cosby? Una de las peores personas que ha habitado este planeta. Pero por favor, volvamos rápidamente a Kappy. Lo más heavy de sus denuncias es que no se quedó en las palabras. El tipo subió videos, hizo hilos en Twitter y cada vez parecía más convencido de que estaba revelando la verdad oculta detrás del telón de Hollywood. Las acusaciones contra Tom Hanks generaron un revuelo tan grande que hasta el propio Hanks decidió tomar distancia de las redes sociales por un tiempo. Ojo con eso, porque para algunos esa desaparición temporal fue demasiado sospechosa. Y acá es donde la cosa se pone más rara. Después de las acusaciones, Hanks adoptó una postura de silencio total. Mientras que otros nombres mencionados por Kappy, como Seth Green, desmintieron las acusaciones, Hanks decidió mantenerse completamente alejado del tema. Esto, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más las teorías. Algunos seguidores de Kappy comenzaron a especular que el silencio de Hanks era una señal de culpabilidad, o como mínimo que estaba ocultando algo. Y para colmo, en 2020, Hanks y su esposa, Rita Wilson, contrajeron COVID, como bien dijimos, lo que llevó a que tuvieran que quedarse un tiempo en Australia.
¿Qué hicieron las mentes más creativas de internet? Bueno, asociar este viaje con una supuesta fuga o un intento de escapar de las investigaciones sobre todo esto que Cappy estaba diciendo. Las teorías obviamente explotaron al punto de que algunos aseguraban que Hanks había sido arrestado en secreto por el FBI, así de loco como suena, pero las teorías no paraban de crecer y sobre todo aparecieron fotos donde algo tenía en su tobillo Tom Hanks porque tenía como una especie de bulto. Parecía que tenía un grillete para ser controlado por la policía. Además, durante todo este tiempo, los medios más tradicionales prácticamente ignoraron el tema, lo que solo echó más leña al fuego. His name is Isaac Cappy. He was a friend of hers and a friend of other celebrities in town. He used to go to game night, have game night at various homes, and then went off the rails and started accusing various people, Seth Green, of being a pedophile. Not true, but accusing all sorts of people, Steven Spielberg, just really going nuts. ¿Por qué nadie hablaba de estas acusaciones? ¿Por qué nadie salía a defender públicamente a Hanks? ¿Era simplemente porque las denuncias no tenían sustento o había algo más detrás de la cortina que no querían que veamos? Con el tiempo ya hemos aprendido, cuando los medios callan algo es porque algo hay. Cuando los medios insisten muchísimo en algo es porque también algo hay. Nunca nada es casual en los medios tradicionales. Por eso es que le tiene que dar duro al botón de like en este video para que medios como este puedan seguir expandiéndose. Gracias. Como si todo esto no fuera lo suficientemente turbio, la historia de Isaac Cappy tuvo un final trágico que dejó a todos completamente choqueados. En mayo del 2019, Cappy publicó una carta en Instagram donde confesaba haber sido un mal hombre y que no había sido completamente honesto en su vida. La carta, que muchos vieron como una especie de despedida, dejó a todos helados. Un día después, el 13 de mayo del 2019, Cappy se quitó la vida al saltar desde un puente en Arizona. Las autoridades dictaminaron que se eliminó a sí mismo, pero como siempre en estas historias turbias, no faltaron las voces que dijeron que lo habían silenciado. Muchas personas en internet no tardaron en afirmar que Cappy había sido asesinado para que no siguiera hablando. Y una vez más, el nombre de Tom Hanks apareció en las teorías. Algunos llegaron a decir que Cappy había sido eliminado por las mismas personas que había denunciado porque sabía demasiado. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tan ciertas eran las acusaciones de este hombre? Recordemos que estamos en este momento hablando de un montón de celebridades que parecen estar conectadas con todos estos hechos. Porque estamos en el caso de Diddy y él no actuaba solo, ya lo dijo la justicia. En breve van a ir dando nombres, pero ya lo dijeron, esto era una red, no era él solo. Este es el nombre que sabemos ahora, por lo tanto, hay un montón de personas, celebridades, famosos, etcétera, que están involucradas. Dicho eso, la respuesta oficial a todo lo que decía este hombre es que hoy no tenemos pruebas, o por lo menos no son públicas, de que Tom Hanks tuviera algo que ver con todo lo que decía este hombre. Para muchos en internet, Cappy fue un mártir que intentó abrir una puerta, esa puerta prohibida de Hollywood que sabemos que existe, lo sabemos, está ahí, y tiró nombres que pueden ser o no partícipes de esto, pero que hay partícipes, ya lo sabemos. Y en el medio mucha gente empezó a teorizar con las publicaciones de Instagram de Tom Hanks porque claro, el tipo mientras pasaba esto subía fotos raras, un guante en el medio de una carretera, otro posteo que decía muerte de carretera, ese lo recordamos todos seguro, muerte de carretera cuando murió este hombre saltando. En las fechas era todo tan raro que parecía indicar algo, ¿no? Ahora acompáñenme al año 2011 porque este es otro hecho que explotó en internet hace un tiempo atrás. Tom Hanks, ¿qué hizo en el 2011? Bueno, muchas cosas, pero una de ellas es aparecer en un sketch del show de Jimmy Kimmel, que en su momento pasó desapercibido, era simplemente una broma, pero ahora, una década después, ese mismo sketch reapareció y generó una oleada de preguntas bastante incómodas. ¿Por qué? Porque en ese extraño momento de la televisión vemos a Hanks en una parodia de concursos de belleza infantiles animando a una niña con las palabras sexy baby, o sea, bebé sexy. Rock focus, right? And make daddy love you. Sexy baby. Sexy baby. Sexy baby. All right, get up. Que si frenas un segundo y lo pensás, es un poco perturbador. El sketch se titula Miss Ultimate Sexy Baby Nevada. Una cosa así como la señorita, la última no, la número 1 bebé sexy de Nevada. Una cosa, bebé sexy de Nevada. Esto era una broma a programas del estilo de Toddlers and Tiaras, que son programas que nos muestran un poco el mundo este de los concursos de belleza infantiles. Pero hoy en día, con todas las revelaciones que hay del mundo de Hollywood, esto
es incómodo de ver. Tom Hanks sentado ahí diciendo bebé sexy. Es muy incómodo. Y así no hubiera cosas raras en Hollywood. Igual es una cosa de un mal gusto un poco raro. Y acá es donde empieza la verdadera intriga. Con las teorías que vinculan a muchas figuras de poder con redes de tráfico, este clip comenzó a circular de nuevo, pero sin todo el contexto. Lo que antes parecía una parodia, ahora parece una pista más que añade combustible a estas teorías. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿fue realmente una broma inofensiva o hay algo más bajo la superficie? Sabemos que muchas veces una táctica que se usa mucho es intentar normalizar cosas desde el humor o desde otras formas prácticas, como para que después el hecho real sea menos peor. No sé cómo decirlo de otra manera. Hollywood ha sido durante años un terreno fértil para este tipo de humor extraño y mirando en retrospectiva nos hace pensar que otros mensajes estaban escondidos en forma de broma. Ahora vemos cómo figuras poderosas hicieron chistes o participaron en diferentes cosas que parecen casi proféticas en relación con las oscuras teorías y con las oscuras confirmaciones que salen a la luz hoy en día. Quizás en su momento parecían simples risas, pero con todo lo que está saliendo a la luz sobre la elite de Hollywood, las cosas ya no parecen tan graciosas. Ahora, la conexión entre Tom Hanks y Didi. Nos faltaba ese pequeño detalle. Puede parecer algo extraño y sorprendente al principio, pero tengamos en cuenta un punto, que es que Didi estaba conectado con todo el mundo. No se salva a nadie, en mayor o menor medida. Tengamos en cuenta que mucha gente puede haber estado conectada o haber hecho algo con él que no tiene nada que ver con lo peor que él ha hecho. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Que vos veas un nombre o que alguien fue a una fiesta. También puede haber hecho un montón de fiestas que no tenían nada turbio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No podemos poner a todos en la misma bolsa. Ahora, hay un montón que sí están en la bolsa. Hace horas nada más se volvió viral un banner de CNN donde se afirma que Tom Hanks había huido a Israel después de que arrestaron a Didi. Si bien no está claro si este banner, esta imagen de CNN es real, el hecho de que esta historia haya captado tanta atención plantea una pregunta, obviamente. ¿Podría haber una conexión entre estos dos gigantes del entretenimiento? Lo que particularmente intriga es el momento en que sucede todo esto. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson recibieron la ciudadanía griega, como bien dijimos, hace poco. Y Grecia, curiosamente, es un lugar conocido por tener políticas de extradición distintas, lo que lleva a algunos a creer que este movimiento no fue meramente por razones personales o amar las playas griegas. ¿Es posible que Tom Hanks esté anticipando algo más? Lo que más intriga genera de todo esto es el hecho de que muchas de estas teorías parecen ridículas, inverosímiles. Incluso el silencio de los involucrados no hace más que avivar las llamas, porque ni Tom Hanks ni Didi hablaron de un montón de estas cosas. Pero así de inverosímiles que parecen, se empiezan a confirmar todas y cada una de estas. Esto que salió en CNN plantea una vez más otra pregunta, que es ¿qué tiene que ver Tom Hanks con Didi y por qué se escaparía de los Estados Unidos a un lugar que podría ser Grecia, pero al parecer no fue Grecia? ¿Por qué seguiría lejos Tom Hanks en el momento en el que explota una bomba en Hollywood? Obviamente esa opinión te la dejo a vos, comentame por ahí abajo. Hollywood, como sabemos, siempre fue el hogar de las estrellas más brillantes y las historias más épicas, más fascinantes, pero también es un lugar donde el poder y la fama ocultan secretos muy oscuros. Durante décadas vimos cómo los ídolos que admiramos en la pantalla se ven envueltos en escándalos y figuras que parecían intocables caen, pero ¿qué pasa cuando aquellos a quienes siempre admiramos pueden estar vinculados a algo mucho más siniestro? Pero la gran pregunta es, ¿estamos presenciando la gran revelación que va a cambiar Hollywood y el mundo para siempre? ¿O simplemente va a ser otra más de esas historias que quedan en la nada? Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, seguime en todas mis redes, soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.